Gobiernos de Estados Unidos hicieron grandes campañas por difamar a Cuba, pero a ninguno se le ocurrió la idea de ir a acusar a Cuba de violación de los derechos humanos en Ginebra. Eso no había ocurrido, eso lo lleva a cabo precisamente el gobierno, con menos moral, el más reaccionario, el más corrompido, el más reaccionario, el más mentiroso, digamos francamente, el más inmoral de los gobiernos de Estados Unidos. Los otros incluso prepararon planes de atentado. Vamos a excluir a Carter de eso. Yo, con los días de Carter, yo pude percibir que Carter era un hombre que tenía una ética a partir de una posición religiosa. Los demás todos participaron en planes de atentado de una forma o de otra. Incluso Reagan, eso lo sabemos nosotros, porque tenemos alguna penetración y algunas actividades de inteligencia y de contrainteligencia y sabemos las actividades, pero este es el menos escrupuloso de los gobiernos de Estados Unidos. Se empeñó, comprometió toda la influencia de Estados Unidos, todo su poder de presión a partir de los recursos económicos de que pone su papel en el Banco Monetario, en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, y preparó esta campaña y este plan. Yo le puedo decir a usted lo siguiente, que nunca el gobierno de Estados Unidos comprometió tanto su influencia en una acción como esa. Nunca presionó en un grado tan alto para obtener un acuerdo. Movilizó a todos sus aliados de la OTAN, sin excepción, a todos. Sé que había descontento entre los países de la OTAN porque no querían que se utilizara esa institución para una maniobra politiquera. Al final se alinearon en torno a las posiciones de Estados Unidos, con más ganas o con menos ganas. Lograron el apoyo de algunos gobiernos del tercer mundo que son absolutamente dependientes de los Estados Unidos. Hicieron todos los esfuerzos por quebrar la resistencia. Y a pesar de ese enorme esfuerzo, fracasó en sus planes. Hay que decir que incluso los gobiernos de la América Latina dieron un ejemplo de dignidad y de independencia nacional, como no se podía ni siquiera soñar en la época de la Alianza para el Progreso, en la época de la invasión de Girón. Se dio una prueba de la independencia de América Latina. Claro, esto es un proceso que viene avanzando. Una prueba anterior había sido a raíz de la crisis de las Malvinas, en que América Latina se aglutinó junto a un país argentino, a pesar de que tenía un gobierno que nadie aceptaba. Yo pisaré las calles nuevamente. El Combinado del Este, la gran cárcel en las afueras de La Habana, es uno de los símbolos más usuales que aparecen en las denuncias que llegan desde los Estados Unidos sobre la falta de libertad del régimen cubano. Ya desde la época de Reagan, ese tema se convirtió en un instrumento de propaganda antirevolucionaria, hasta transformar cada año las reuniones del Comité Ad Hoc de la ONU, actualmente reformado, en un mercado de los derechos humanos. Y esto cuando, tras haber sido censurado en otoño a causa del embargo a Cuba, el gobierno de Washington en primavera se toma la revancha ritual proponiendo la condena para la revolución. No obstante, en las cárceles cubanas no se practican torturas como en cambio acontece en la base estadounidense de Guantánamo. Fueron precisamente los países de América Latina que conocieron las heridas y la crueldad de las represiones hechas en nombre de la libertad del mundo que se considera democrático, las que solicitaron mayor coherencia y desmontaron últimamente esta ambigua guerra de propaganda de lo que no es capaz de eximirse ni siquiera una parte de la izquierda europea. Las canciones que quemaron las manos asesinas, renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Los 600 prisioneros políticos que Amnistía Internacional atribuye a la Cuba bajo asedio son una culpa para la revolución, pero no más grave de las culpas que tienen los mismos Estados Unidos que, mientras afirman luchar contra el terrorismo, lo apoyan en contra de la isla.
Ya hace 20 años, en la época de Reagan y de Bush padre, esta contradicción era evidente y embarazosa. Fuentes confiables afirman que Ronald Reagan, en los últimos 2 años de su mandato, insistirá por todos los medios para obtener una condena de Cuba por violación de los derechos humanos. Insistirá en esto. ¿Por qué en 1987 en Cuba, donde se ganaron tantas batallas humanas, existen todavía las condiciones por las cuales Ronald Reagan puede esperar lograr su objetivo? En pocas palabras, ¿por qué existen todavía, se pide Europa, en Cuba presos políticos? Correcto. Bueno, existen las condiciones porque la ha creado Estados Unidos. Yo me atrevo a hablar con cualquiera de todos estos problemas y discutirlo, porque digo lo siguiente: no hay otro precedente en la historia del mundo, ni hay otro ejemplo igual de fidelidad a los principios que la Revolución Cubana. Tal vez sea el único proceso revolucionario en el mundo, y conocemos la historia, que no usó jamás la violencia contra un prisionero, contra un arrestado. En esa campaña se nos acusa a nosotros de torturas en las prisiones. Y yo digo, no ya después que triunfó la revolución, en la guerra no hay un solo caso de un prisionero torturado. Ni aun allí, cuando cualquiera hubiera podido buscar un pretexto de información, de necesidad de información militar para salvar la propia tropa o para ganar una batalla. No se dio un solo caso. Hay cientos de prisioneros, se podría buscar los nombres y la lista de todos. Y no hay uno solo de los cientos, al final miles de prisioneros, que recibiera una humillación, ni siquiera un insulto. Casi siempre esos prisioneros los poníamos en libertad. Eso nos ayudó a ganar la guerra, pues nos dio un prestigio, una gran autoridad ante los soldados enemigos. Confiaban en nosotros. Ya al principio no se rendía ninguno, al final se rendían en masa. La revolución nuestra se hizo en virtud de una serie de ideas, valores, de una conciencia en el pueblo profunda, de repudio al crimen y a las torturas. Así se educó nuestro pueblo. Y precisamente creemos que uno de los factores que ha determinado el éxito de la revolución y su capacidad de resistir es su lealtad a esos principios. Entonces yo puedo afirmar lo que no sé si podrá afirmarse de ningún otro proceso revolucionario en el mundo. Ni una sola vez se ha dado en nuestro país un caso de prisionero torturado. Ni una sola vez un caso de un prisionero asesinado. Y por supuesto no se va a ver un caso de prisionero desaparecido o cosa por el estilo. Algo más. Cuba es el único país donde en un proceso como este, en 28 años, jamás se ha utilizado la policía contra el pueblo. No hay un solo caso de una manifestación popular disuelta por la policía. No hay un solo caso de represión contra el pueblo en que se haya usado un perro, o gases lacrimógenos, o balas de goma. Eso que vemos todos los días en Estados Unidos y en Europa, contra los pacifistas, contra los huelguistas, contra los negros, no se ha dado jamás en 28 años. ¿Cómo se puede explicar eso? Sin el consenso pleno, sin el apoyo a la revolución de todo el pueblo.